¿Alguna vez has sentido que te han dado un balde de agua fría? ¿Alguna vez tú has sentido que, por ejemplo, tú estás en caminar en el Señor, tú piensas que las cosas las estás haciendo bien delante del Señor, y de repente viene un líder, llámele el pastor, llámele el anciano, una persona que Dios tiene en la congregación, y a la luz de las Escrituras trae corrección en aquel punto que pensamos que estábamos haciendo las cosas bien, por decir así. ¿Cómo te has sentido? ¿O qué has sentido? ¿Te has puesto a pensar y a considerar tus acciones, tus actitudes, tus hechos? ¿Cuál ha sido tu reacción en realidad? Yo puedo decir que a mí, en sinnúmero de ocasiones, a mí han venido con palabras de corrección. Y yo puedo decir, bueno, no puedo enumerar las veces que mi reacción ha sido de rebelión contra esa persona. Pero ¿quién se cree esa persona que es? ¿Pero qué se cree esa persona que es? Y otras veces ha sido en arrepentimiento. Y en mi caso personal, ha sido en arrepentimiento cuando ante tal rebelión, Dios me ha permitido tocar fondo. Y muchas veces Dios nos permite, nos lleva a esos momentos de tocar fondo en nuestras vidas. Y nosotros como creyentes no estamos exentos de ninguna de esas cosas. Al contrario, Dios utiliza esos sentimientos para causar convicción en nuestras vidas. Yo quisiera leer un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 11, donde Hebreos capítulo 12, luego que habla acerca de que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice cómo es que vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y luego, inmediatamente, el tema, la lectura, cambia de matiz, o aparentemente cambia de matiz, y habla de la importancia de ser disciplinados, ¿verdad? Y vamos a hablar eso acerca de la disciplina, de lo que tiene que ver con la disciplina, pero más aún lo que causa, lo que trae la disciplina. Y fíjense en el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y si lo dejamos ahí, perdemos el tema, perdemos la noción de lo que Dios nos quiere traer. Pues lo que Dios quiere traer en este verso, en este texto, y lo que Dios nos quiere traer por consiguiente en esta tarde. Pero después de qué? Después de la disciplina. Después de la disciplina que causa, que no parece ser causa de gozo. Después de la disciplina que causa tristeza. Después de ese momento de tristeza, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. De manera que hay propósito en la disciplina. Hay propósito. Hablamos del Dios que es amoroso. Popularmente hablando, limitamos los atributos de Dios o el carácter de Dios a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de gracia.
Y muchas veces utilizamos esos atributos como una licencia para ir por la libre. Y nos olvidamos o obviamos el hecho que Dios, ese Dios misericordioso, ese Dios amoroso, ese Dios lleno de gracia, ese Dios que perdona, ese Dios que es eterno, también es un Dios que es el creador del Dios del universo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Dios que te creó a ti, me creó a mí, con la autoridad de su palabra. Y es en esa autoridad que Él también se llama fuego consumidor. Y fuego consumidor no para condenación, sino hay propósito, lo leímos aquí, para que después de ese fruto apacible, después de esa disciplina que causa tristeza, de fruto apacible de justicia, lo que en ella han sido ejercitados. Y el problema es que sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, incluyendo el mío, Puerto Rico, una cosa que me viene a la mente es que en nuestros países vemos cuando se habla de disciplina, lo confundimos con feudalismo, con autoritarismo de las personas que están detrás de este púlpito aquí. Y pensamos que el pastor, el líder o la líder, pues tiene autoridad sobre las vidas, sobre el control sobre las vidas. Y confundimos disciplina con autoritarismo. Pero Dios no es un Dios megalómano. Dios es un Dios que disciplina. Y Dios ha dado autoridad, sí, a la luz de las Escrituras. Para que a la luz de las Escrituras nosotros podamos traer la verdad en amor, disciplinar en amor, disciplinar no con esa violencia, con ese dictatorialismo que vemos, sino disciplinar en amor a la luz de la verdad con un fin, y es para que esa persona, ese hermano, esa hermana entren en lo que es la verdad del Evangelio, la verdad que está en las Escrituras, para que haya arrepentimiento, y eso lo vamos a ver. No es para condenación, no es para subyugar. Muchos líderes viven del subyugamiento de las ovejas, de las personas, de la grey del Señor. ¿Ve? Tienen sueños, tienen expectativas propias y esperan que las personas se amolden a las expectativas del líder en cuestión. Y de ahí vemos muchos abusos en nuestras congregaciones. Yo no sé, pero por lo menos en mi país, en Puerto Rico y en el sur de la Florida, también, ¿verdad? Y aquí en los Estados Unidos también. Y donde haya carne y sangre también. Vamos a ver un ejemplo en las Escrituras donde el apóstol Pablo está reprendiendo a la iglesia en Corinto. Y vamos a ver el cuadro, cuál es el escenario, el cuadro aquí en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios, y esa primera carta se la envió con Tito, porque Pablo iba a estar en Macedonia. Así que Tito fue quien se personó a los Corintios para entregarle la carta que Pablo había escrito. Y fíjense que las Escrituras nos muestra que había como un sentido de aprehensión, había un sentido de tira y encoge o temor, porque Tito sabía el contenido de esa carta.
Y esa carta era una carta muy fuerte. Si ustedes leen la primera epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios fue una carta muy fuerte que Pablo les escribió a los Corintios. Fue una carta que pudiera llamarse un regaño, por decir así, donde Pablo les reprendió. Los creyentes se habían contaminado con los males del mundo. Los creyentes habían sido influenciados por la sabiduría y la educación y el aprendizaje de los griegos, pero al mismo tiempo habían permitido que todo tipo de inmoralidad se inmiscuyera en la iglesia del Señor, entre los creyentes. Sin embargo, era una iglesia que ejercitaba los dones espirituales y los ejercitaba con liberalidad. ¿Ves? Había también división en la iglesia. Habían comparaciones entre Pablo y otros líderes u otros maestros que se habían personado a Corintio y le habían traído enseñanza. Habían, como decir, grupos, unos que estaban con Pablo, otros con Apolos y otros con Cefas, y así se identificaban con distintos líderes. Había abusos en la celebración de la Santa Cena. Había abusos también en el uso de en el ejercicio de los dones espirituales. Así que esa era la condición de la iglesia en Corinto. Y por eso Pablo le escribió esa primera carta a los Corintios en un tono fuerte. Pero entonces Pablo escribe esa carta, se la entrega a Tito, y cuando tú escribes una carta y la envías, tú no sabes cuál va a ser la reacción inmediatamente, ¿verdad? Tú la envías. Ahora mandamos emails y al cabo de unos minutos o segundos podemos tener una retroalimentación. Pero en aquel entonces Pablo le entregaba esa carta a Tito. Tito tenía que andar, hacer el recorrido de la distancia hasta llegarse a la iglesia en Corinto. Que los hermanos leyeran la carta en voz alta delante del servicio. ¿Y qué clase de bomba me puedo imaginar? Sin embargo, Tito le reportó a Pablo que su carta había contristado a los hermanos. Y si vemos en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8, y mayormente en esta tarde vamos a ir entre 2 Corintios capítulo 2 y 2 Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 8 dice Pablo: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Y ahí me detengo. Y el mensaje que queremos traer en esta tarde, el título de este mensaje se llama Contristados según Dios. Contristados según Dios. ¿Qué es contristar? Contristar viene de la palabra griega lupeo. Lupeo, que significa hacer triste, afectar con tristeza, causar pena, arrojar a la pena, llorar, ofender, hacer que uno se sienta incómodo, causarle un escrúpulo. Un escrúpulo, cuando tú dices a una persona tú no tienes escrúpulos, es que no tienes conciencia, no tienes un sentido de bien o mal. Causarle un escrúpulo es una inquietud de la mente, problemas, ansiedad, dudas. Y literalmente escrúpulo es una piedra puntiaguda también. Pensemos en esto a la luz de lo que queremos traer. Contristado según Dios.
Pablo, la carta que Pablo le envió a los Corintios causó mucha tristeza. Contristó a los hermanos. Sin embargo, vemos en las Escrituras dos contrastes, o dos matices de la palabra contristar. Por un lado, vemos en Efesios capítulo 4, donde el mismo apóstol Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Y cuando hablamos de no contristéis al Espíritu Santo, es no hacer triste, no causar pena, no llorar, no ofender al Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, no apaguéis el espíritu, lo cual significa no contristéis el espíritu, no menospreciad las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. De manera que el Espíritu Santo es una persona, en la tercera persona de la Trinidad, es Dios y tiene los mismos atributos divinos, pero el Espíritu Santo también puede ser contristado. Por eso el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Tiene sentimientos. Y con nuestro pecado podemos contristar el Espíritu Santo. Con nuestro pecado podemos ofender al Espíritu Santo. Con nuestra reacción podemos apagar el Espíritu Santo. Podemos apagar el Espíritu Santo de manifestarse a través de nuestras vidas. Cuando nosotros actuamos en la carne y reaccionamos en la carne. Eso por un lado. Por el otro lado, este pasaje en 2 de Corintios, vemos que podemos ser contristados nosotros según Dios. Y hay propósito para ello. Hay propósito por el cual Dios nos tiene que contristar a través de la disciplina, causar esa tristeza que causa temporalmente. A través de esa disciplina divina, esa disciplina que nos trae hacia la gloria de Dios. No la disciplina, no lo que llamamos disciplina que destruye y que condena, sino disciplina que levanta, restaura, restablece y restituye y nos lleva a esa comunión aún más excelente con Dios. Hay propósito. Y el primer propósito lo vamos a ver, ahora sí, en 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2. Y dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Por qué Pablo está diciendo que él decidió no ir a Corintio con tristeza? Porque cuando fue, lo que se había encontrado causó mucha tristeza, mucha aflicción a su corazón, ¿verdad? Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todo, que mi gozo es el de todos vosotros. Fíjense, Pablo aquí está justificando la razón por la cual escribió.
Para que cuando yo regrese a ustedes, yo no tenga más tristeza, sino que yo me pueda gozar y ustedes se puedan gozar. No para que ustedes tengan tristeza por lo que yo les pueda decir, sino que para que ustedes sean partícipes de mi gozo. Y aquí viene el versículo 4, el propósito número 1. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. Así que para Pablo no fue fácil escribir esa carta. Para Pablo fue con muchas lágrimas, con mucho temor y aflicción de corazón que le escribió esa carta. Dice, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Gloria al Señor. Así que el ser contristado en sí no era el fin. El ser contristado, el resultado de esa carta, el efecto de esa carta a los Corintios en traer el ser contristado, ¿cómo yo digo esa palabra en sustantivo, hermano? Contristado, ser contristado, contrición, amargura, el ser afligido. Ya. A través de la aflicción, el ser contristado en sí no era el fin de Pablo. Pablo no escribió esa carta para decir, para que ustedes se aflijan, para traer aflicción sobre el pueblo. No. Lo primero que vamos a ver el primer propósito es amor. Amor, para que supieseis cuán grande es el amor que yo os tengo. Yo puedo ver que en Cristo Jesús, Pablo tenía una carga tan grande y un celo tan grande por el Evangelio, que cuando veía cosas que estaban fuera de orden, su corazón se afligía. La pregunta que te quiero hacer esta tarde es, cuando tú ves cosas que están fuera de orden en el pueblo del Señor, o fuera de orden que el Señor te muestra que están fuera de, que Dios necesita poner en orden en tu vida, ¿causa aflicción en tu vida? ¿Causa esa contrista tu corazón según Dios? Pues quiero que sepas que si tu respuesta es afirmativa, te tengo noticias, eso es eso es el Espíritu Santo que está trayendo convicción a tu vida. La convicción no es la opinión. Muchas veces confundimos convicción con opinión. La convicción es el fundamento bajo el cual nuestra vida opera y nosotros nos desenvolvemos en nuestro ser. Esa convicción santa la trae el Espíritu Santo, la palabra de Dios. El Espíritu Santo revelando la palabra nos convence y trae convicción en nuestros corazones. Y por convicción, cuando algo atenta, cuando hay algo dentro de nosotros, de esa condición carnal en nuestras vidas, que va que dista de esa convicción que Dios ha puesto en nuestros corazones, hay aflicción. Nuestro corazón se aflige, nuestro corazón se contrista, según Dios, por causa del amor. Y Pablo se dirigió a los corintios por causa del amor que les tenía. El segundo propósito que vamos a ver, lo vamos a ver en ese mismo pasaje, 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. Y de ahí vamos a ver, fíjense. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos.
Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. El primer propósito para ser contristados según Dios es, y lo vimos en este pasaje, en este lidiar del apóstol Pablo con la iglesia en Corinto, es primero es por amor, no es para condenación, es por amor. Y ahora el segundo propósito es para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Obediencia tiene que ver. Obediencia. Pero no solamente obedientes a lo que Pablo estaba escribiendo. No es solamente obediente a Pablo, la persona de Pablo. Obedientes al Señor y a la autoridad de la palabra que está siendo expuesta en ese momento. Cuando la palabra está siendo expuesta desde el púlpito, está siendo expuesta, abrimos las escrituras y está siendo expuesta la palabra, es la autoridad de la palabra de Dios que está siendo expuesta, porque el ministro no ministra. El ministro, cuando habla en nombre de Dios y a favor de Dios, no ministra su propia opinión, ministra lo que Dios le ha mostrado, revelación del Espíritu Santo en las Escrituras. Por lo tanto, es la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios, no obediencia a mí, no obediencia a cualquier hermano. Las últimas 2 semanas tuvimos a 2 hermanos aquí predicando. A obediencia a ellos en específico, obediencia a la palabra de Dios que está siendo expuesta, porque el dador de la palabra está hablando. Gloria al Señor. Lo próximo es, y está en este mismo pasaje, dice: y al que vosotros perdonáis, versículo 10, vamos a ir un poquito más antes. Versículo 6, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, estamos hablando aquí de que si en la iglesia del Señor hay elementos que ¿verdad? Hermanos que pudieran en algún momento dado descarriarse levemente o descarriarse de la verdad del Evangelio, y está siendo corregido esa persona, y esa persona está siendo convencida, y hay tristeza y aflicción en su corazón. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ustedes los hermanos deben consolarle y perdonarle para que no sea consumido en su tristeza. ¿Ve? ¿Me doy a entender? Así que Dios causa la contristación. Estamos siendo contristados según Dios para perdón. Propósito número 3, para perdón, para restitución. Entonces, versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, Pablo, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, Pablo aquí está asegurando, está reafirmando que cualquier falta que haya sido expuesta en la verdad del Evangelio, en la verdad de las Escrituras, lo hace primero por amor vertical y amor horizontal, número 1. Número 2, para obediencia a la autoridad de la palabra. Y número 3, para perdón. Y Pablo está diciendo que tanto ustedes, hermanos, perdónenle, consuélenle, para que esa persona no se sienta consumida en su tristeza.
y yo también le perdono. O sea, ese perdón se extiende a un Pablo en su segunda carta, en la distancia. ¿Quién fue el que expuso la falta? ¿Quién fue el que puso la corrección santa? Yo le perdono también. ¿Para qué? Versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones de un momento así, cuando estamos siendo afligidos según Dios, contristados según Dios? Viene la condenación, viene el deseo, viene la vergüenza, y estamos hablando de la iglesia en Corintio, y yo quiero ser aún más específico, donde habían pecados de inmoralidad, adulterio entre los hermanos, había problemas de incesto, había problemas, habían problemas serios. No estamos hablando aquí de pequeños chismes que se vuelven en las iglesias, que siempre los hay y no deberían haberlo. Estamos hablando de cosas grandes aquí. Y esto es la iglesia en Corintio, una iglesia reconocida como iglesia, el cuerpo de creyentes, lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús, que estaban siendo contaminados. Y Pablo estaba trayendo corrección, pero esa corrección que Pablo le trajo a los corintios se aplica a nosotros también. Se extiende hacia nosotros. Bendito el Señor. Propósito número 4, y para terminar con estos propósitos. Fíjense. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9. Pablo, y fíjense una cosa, en el capítulo 2, Pablo empezó a hablar, Pablo hablaba del propósito de su carta y lo consciente que él estaba de que él había causado aflicción al pueblo. Pablo estaba consciente de eso. Pero luego Pablo sigue con su carta. Y Pablo sigue declarando las promesas de Dios, y Pablo sigue declarando, por ejemplo, de que en Cristo somos triunfantes, ministros de un nuevo pacto, viviendo por fe, que no desmayamos, sino que más bien nuestro ser interior, nuestro hombre interior se va desgastando y él se sigue perfeccionando. Todas esas palabras entonces habla y declara de que Dios, quien declaró que de las tinieblas, ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz y alumbró nuestros corazones. Todas esas verdades teológicas tanto hemos declarado, hablando acerca del ministerio de la reconciliación, de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces vuelve a traer el tema de la carta y vuelve a traer el tema del ser contristado según Dios. Y ahora el versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así que el propósito número 4 es arrepentimiento. Arrepentimiento, que significa, es un pesar, el pesar que nos causa el haber pecado. Pero arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. Arrepentimiento conlleva una acción. Conlleva una acción no solamente, o sea, en una respuesta a ese pesar. Ese pesar, ese sentido de, ay, si no hubiera hecho eso, yo daría cualquier cosa por no haber hecho eso. Pero conlleva una acción de dar la vuelta e irse en dirección contraria y alejarse de ese comportamiento. Eso es arrepentimiento. Juan Bautista, él en el río Jordán, mientras bautizaba, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Jesús vino y predicaba el arrepentimiento y el perdón de pecados. El remordimiento es un pesar, un sentido de culpa. Nos sentimos mal, pero de ahí no pasa. Voy a poner dos ejemplos. David, cuando él pecó de adulterio, de tomar la mujer, ¿verdad? Y de homicidio. Y luego, cuando vino el profeta Natán y le habló con la autoridad de la palabra, la autoridad del Señor, produjo arrepentimiento. Y leemos el Salmo 51, ten piedad de mí. Y David hubo arrepentimiento de tal manera que hubo ese sentido de él saber cuál era la consecuencia de su pecado. En cambio, Judas, él sintió remordimiento, porque cuando las cosas se dieron, le entregaron las monedas, arrestaron a Jesús, y él dijo, yo he pecado contra, no, echa para allá, yo he pecado contra él, no, echa para allá. ¿Qué hizo Judas inmediatamente? Él se suicidó. No hubo arrepentimiento. Así que, remordimiento, arrepentimiento. Arrepentimiento es pesar que conlleva una acción. Arrepentimiento es una obra de Dios en nosotros. Nosotros por nosotros mismos no podemos arrepentirnos. Arrepentimiento es un llamado. Cuando pienso en ese pasaje que en Romanos capítulo 2, versículo 4, que dice que la benignidad de Dios conlleva al arrepentimiento, es el estar confrontado de nuestra condición delante de la grandeza de Dios, y en medio de la grandeza su grande amor, su gran bondad hacia con nosotros, a pesar de quien nosotros somos, produce un arrepentimiento. Es obra de Dios. Contristados según Dios. ¿Qué produce en nosotros? Contristados según Dios. ¿Qué produce en nosotros? Fíjense una cosa. Antes de leer eso, voy a leer en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, ese arrepentimiento para salvación, de ese arrepentimiento no hay que arrepentirse, porque es para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí vemos la tristeza de David y la tristeza de Judas Iscariote. Una fue para vida y una fue para salvación y la otra fue para muerte. Y ahora el versículo 11. ¿Qué produce la tristeza según Dios? Es ser contristado según Dios. He aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrados limpios en el asunto. Pablo les está reafirmando esa tristeza que ustedes sienten, esa tristeza y ese sentido de aflicción que trajo la carta que yo les escribí, exponiendo la condición de ustedes, exponiendo las cosas que ustedes tenían que corregir. Fíjense lo que trajo. Trajo solicitud, que es diligencia por las cosas de Dios. Dice, ¿qué afecto? Trajo afecto, que tiene que ver con nuestra relación afectiva, nuestro amor hacia, nuestra devoción hacia, nuestro enamoramiento hacia Dios.
¿Estás enamorado de Dios? Celo. Y es celo, no de celo de que el hermano mayor contra el hermano menor, o el hermano menor contra el hermano mayor, y los papás tienen que estar lidiando con dos hijos que son celosos uno del otro. No es ese tipo de celo, es celo de que no vamos a aceptar nada más ni nada menos que la verdad y la santidad de Dios en nuestras vidas. No vamos a aceptar más nada que no sea la vida de Cristo manifiesta en nosotros. Vindicación. ¿Qué vindicación? Al final del día, Dios en nosotros será victorioso. Vindicados cuando la gente se burla de nosotros por estar siguiendo los del camino, por estar siguiendo los aleluyas, por estar siguiendo a Cristo, ¿verdad? Como alguien me decía no hace mucho, un hombre creado por otro hombre, hablando de Cristo, ¿verdad? Al final del día, Dios en nosotros será victorioso. Jesús mismo fue vindicado en la cruz del Calvario. Él fue vindicado, en la cruz fue acusado, todas las acusaciones recayeron sobre él, pero en su resurrección él quedó vindicado. El poder del pecado no pudo más contra él. Todas esas acusaciones quedaron totalmente, Jesús declarado inocente con su resurrección. Así que eso es lo que trae en nosotros. Propósito, contristado según Dios, propósito. Pablo está diciendo que la diligencia que él siente por los corintios en disciplinarles y corregirles, ellos mismos también serían partícipes de la misma disciplina, de la misma diligencia. Así que hay un llamado especial a nuestras vidas. La pregunta que te quiero hacer es, ¿tú sientes en tu vida esa diligencia, esa urgencia, ese sentido de urgencia de ser diligente por todo lo de Dios? Esa es la pregunta. Ese celo santo por todo lo de Dios en tu vida. ¿Tú sientes que Dios está hablando a tu corazón en esta hora? Conociendo que es para arrepentimiento, es por amor primero que nada. Es por obediencia, es para perdón y es para arrepentimiento. Y tú sientes que Dios te está hablando en este momento. Pues la buena noticia que te tengo es que si Dios te está hablando, no es para condenación, es para que tú, en tu vida en Cristo Jesús, para que tu relación con el Señor sea depurada en Él, sea más pura en Él. Rindámonos a la autoridad de las Escrituras. La palabra dice que en 2 Timoteo 3:16, que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para traer convicción, para traer convencimiento, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú sabías que Dios te está equipando ahí donde tú estás para toda buena obra. Dios te ha puesto en un cuerpo que es un organismo de vida, un organismo donde la vida de Cristo fluye, y Dios te ha puesto en un cuerpo no para que tú seas un mero espectador, una mera espectadora, un recipiente consumidor de todo lo que Dios tiene dentro del cuerpo, sino para que tú seas partícipe de su vida y para que tú participes y seas enviado para toda buena obra. Ese eres tú. No se limita al pastor, a los líderes, a los ancianos. Hermanos,
Tú has sido llamado y tu llamado principal y primordial es a Él, a una relación vertical en Él. Y es en Él que tú puedes entonces desempeñarte en ese llamado específico en tu vida según el don, primera de Pedro, según el don recibido, ministrelo a los demás conforme a la multiforme sabiduría de Dios. Número 2, recibamos la disciplina y exhortación de Dios como nuestro Padre. Hebreos 12, 7 al 8 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Recibamos la disciplina y exhortación de Dios como nuestro Padre. No recibamos el subyugamiento del líder. Si alguna vez ustedes notan que yo los estoy subyugando a algo, señores, hermanos, en el amor de Cristo Jesús, les exhorto a que me lo dejen saber. Porque entonces eso es en la carne y yo no estoy exento de eso. No me sigan a mí. No sigan, si ustedes oigan la voz del Espíritu Santo de Dios en las Escrituras. Y eso es el llamado. El llamado es que nosotros en las Escrituras, siendo impregnados con la palabra de Dios, dejando que la voz del Espíritu Santo hable en nuestros corazones, ejercitemos el don de discernimiento. Porque cualquier cosa que yo diga aquí que no vaya conforme a la Escritura, no lo reciban. No lo reciban porque lo dijo el hermano José. No lo digan, no lo hagan. Escuchen la voz del Señor en todo tiempo. Que Él sea glorificado. Sospecho que eso no es una palabra muy popular entre líderes, ¿verdad que no? Porque el líder le gusta hacerlo aquí, eso es mío, mi congregación, mis ovejas, mi iglesia. Pues Señor, es la iglesia del Cristo, del Dios viviente, lavada por la sangre de Cristo Jesús. No te atrevas nunca a tomar el lugar, a usurpar el lugar que le corresponde a Dios delante del púlpito. Toma, humíllate delante del Señor. Y nosotros tenemos que ser primeramente humildes delante del Señor, reconociendo que con temor y temblor Dios nos ha puesto aquí. Pero no es para ser feudales, no es para sobrecargar a los hermanos, es para llevar, apacentar la grey del Señor. Con ese propósito. Y por último, aunque al principio nos causa aflicción, al final del día podremos ver el propósito de la disciplina. Y volvemos otra vez. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, Hebreos 12:11, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es lo que da? Fruto apacible de justicia. ¿En quién? En aquellos en quienes esa justicia han sido ejercitados. ¿Y cómo es que esa justicia de Dios ha sido ejercitada en nosotros o está siendo ejercitada? Primero, saber que esa justicia de Dios fue cumplida y satisfecha en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La muerte, en Hebreos 12:2, la muerte, la cruz, Dios, Jesús, ¿verdad? Él por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Verdad? Esa cruz que Él sufrió, por la cual Él oraba en Juan capítulo 17, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre, y en esa voluntad Él se sometió a la muerte en la cruz, pero al otro lado de la cruz había un gozo muy grande de que se cumplía esas palabras de Isaías, de que por el gozo, el fruto de la aflicción verá linaje. Él verá linaje, él verá, lo verá. Jesús
se cumplió con su muerte y con su resurrección. Él vio el fruto de su aflicción en cada uno de nosotros, en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos partícipes, amados. Sintámonos privilegiados de que somos partícipes de la historia progresiva, de la revelación progresiva del plan redentor de Dios, que hoy día está en su amada iglesia, el cuerpo de Dios, el organismo de vida, los pies de Cristo, asidos de la cabeza, dirigidos por el Espíritu Santo. Pero son piedras vivas y son piedras de carne y hueso, humanas, que han sido redimidas y que Dios está poniendo, juntando en cada uno de nosotros. Así que estamos siendo ejercitados. Dios no ha terminado su obra en nosotros. Sabemos que vamos a ser afligidos, contristados, según Dios, incomodados, entristecidos, pero es temporalmente. Pero al final hay propósito. Hay propósito en ser contristados según Dios.